Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 15. Historias de miedo. Por fin llegaron las nuevas damas de palacio prometidas desde hace tiempo. 3 de ellas llegaron al pabellón de Jade. Todos, excepto Mao Mao, parecían conocerla ya. Mao Mao observó a las 3 recién llegadas e inmediatamente pensó, sus nombres no coinciden con su aspecto. Mao Mao solo recordaba las cosas que le interesaban, por lo que le resultaba difícil entablar conversaciones con las nuevas chicas durante un tiempo. Para empezar, nunca había sido muy habladora, así que un simple tú funcionaría. Había un problema mayor que abordar. Mao Mao, es hora de que vuelvas a tu habitación, dijo Xinhua, con las manos en la cadera. Me dijeron que esta era mi habitación, contestó Mao Mao, aferrándose al pequeño almacén que le habían dado en el jardín del pabellón de Jade. Lo había llenado de herramientas y hierbas secas, por fin había terminado de trasladarlas desde su antigua habitación. Eso era solo una broma, obviamente, ¿por qué te lo tomas tan en serio? ¿Qué clase de ejemplo daría esto a las nuevas chicas? Xinhua quería saber. No hay problema. Solo deja que me quede aquí. No puedes, vamos, las chicas nos están mirando. Formaban un espectáculo, Mao Mao aferrada a un poste del cobertizo y Xinhua tratando de separarla de él. La jefa de las damas de compañía, Hong Niang, nunca soportaría que 2 de sus subordinadas hicieran semejante exhibición. Mao Mao y Xinhua se llevaron una buena bofetada. Al final, Mao Mao volvió a su antigua habitación. Sin embargo, cuando vio los montones de equipos e ingredientes en el cobertizo, Hong Niang pareció aceptar por fin la realidad, informó del asunto a la consorte Yokuyou, y ésta, siempre aficionada a las cosas interesantes, se rió y dijo que Mao Mao podía hacer lo que quisiera con el cobertizo. Tenía que dormir en sus aposentos, pero por lo demás podía hacer lo que quisiera. Mao Mao se maravilló de lo buena que era su jefa, pero Xinhua, como era de esperar, puso cara de disgusto. Ahora observaba cómo Mao Mao se ponía a trabajar alegremente en el pequeño edificio. La fiesta del té había terminado, y no tenían más obligaciones hasta la cena. Con las 3 nuevas chicas, la cantidad de trabajo que cualquiera de ellas tenía que hacer había caído en picado. Suspiro. Esto no servirá. Ese comentario que había hecho Xinhua, Mao Mao no creía realmente que fuera de su incumbencia, pero lo había dicho preocupada por Mao Mao, probablemente con la esperanza de que empezara a llevarse bien con las nuevas más pronto que tarde. Hoy, a la hora de la merienda, también se había esforzado en que Mao Mao y el nuevo trío participaran en la conversación. Xinhua era así de atenta. Mao Mao dejó al hongo poliporácea que sostenía y miró a Xinhua desde el almacén. Después de un momento, dijo, lo siento. Sé que he estado un poco ensimismada. A mí me da igual, dijo Xinhua, con los labios todavía fruncidos. Mao Mao la observó, sin atreverse a salir de detrás de la pared. Quiero decir que puedes hacer lo que quieras. Pero, Xinhua se giró para que la pared se interpusiera entre ella y Mao Mao, y entonces dijo, te voy a pedir prestada esta noche, ¿de acuerdo? Entonces agarró la mano de Mao Mao y esbozó una sonrisa bastante intimidatoria. Chipes. Somos las únicas que estamos libres esta noche, Mao Mao. Es el momento perfecto. Estrechó vigorosamente la mano de Mao Mao, obviamente entusiasmada. Me ha atrapado, pensó Mao Mao, lanzando un suspiro y mirando fijamente a la astuta dama de compañía. Mao Mao se encontró con un edificio en ruinas en el barrio norte del palacio. Le preocupaba que Hong Niang no les diera permiso para salir a tan altas horas de la noche, pero se mostró sorprendentemente dispuesta. Una persona debe participar en ese tipo de cosas de vez en cuando, había dicho. Ese tipo de cosas. Mao Mao se preguntó qué estaba pasando, pero siguió a Xinhua mientras caminaban a la luz de una pequeña linterna. La brisa era demasiado cálida e incómoda, y seguía oyendo el zumbido de los insectos alrededor de sus oídos, pero no se quejó. Se detuvieron en la entrada del edificio. Toma, Mao Mao, ponte esto.
Xinhua le tendió una fina tela. No va a hacer calor. No te preocupes, pronto te refrescarás. Vamos. Mao Mao se quedó perpleja, pero hizo lo que le dijeron. Xinhua golpeó la puerta, y una dama de palacio apareció desde el interior. Bienvenidos. ¿Dos participantes, sí? Sí, gracias. Un placer tenerte. Xinhua se inclinó y Mao Mao la siguió. La mujer que los había recibido sonrió y les dio a cada uno una pequeña vela, pero les pidió que apagaran su linterna. Era hermosa incluso a la luz tenue, pero quizá un poco mayor que el habitante medio del palacio interno. El interior del edificio parecía tan desgastado como el exterior. No tanto como si se hubiera desgastado con el tiempo, sino como si se hubiera deteriorado rápidamente después de que la gente dejara de utilizarlo. Se había limpiado mínimamente, pero algunos de los accesorios eran deficientes y el suelo crujía. Este edificio se utilizó en la época del último emperador, les informó la mujer. Por muy poblado que pareciera ahora el palacio interno, en realidad había habido más mujeres aquí durante el reinado del anterior monarca. Las mujeres se reunían de toda la nación y se encerraban aquí para dar a luz a un hijo para el soberano. Ahora, con menos damas, este lugar quedaba deshabitado, aunque en momentos como este podría seguir utilizándose, pero ¿para qué se utilizaba? Cuando llegaron a una gran sala al final del pasillo, ya había unas 10 personas más, sentadas en círculo, con los rostros cubiertos en su mayoría por trozos de tela. Cada una de ellas sostenía una llama parpadeante, lo que daba al lugar un ambiente inquietante. ¿Qué hacían aquí? ¿Qué otra cosa podía hacer uno en una noche de verano? Muy bien. Comencemos. La mujer que les había recibido se sentó. Parecía ser la anfitriona. ¿Todos tienen su historia preparada? Sacó un puñado de ramitas para que sirvieran de sorteo. Esta noche, dijo, saborearemos 13 cuentos para helar la sangre. La forma en que la luz bailaba en su rostro sonriente la hacía realmente inquietante. Evidentemente, a Mao Mao le esperaba una noche de historias de miedo. Una mujer se sentó en cada uno de los 4 puntos de la brújula, con 2 más entre cada uno de ellos. Mao Mao contuvo un suspiro mientras se sentaba con un paño sobre la cabeza, ocultando a medias su rostro. La primera mujer en hablar parecía un poco nerviosa, contando su historia de una manera tan vacilante que era difícil de tomar en serio. La historia en sí no era más que uno de los diversos rumores del palacio interno, apenas suficiente para helar la sangre. Cuando la segunda narradora estaba a punto de empezar, Mao Mao sintió un pinchazo desde su derecha. No podía ser Xinhua, que estaba sentado a su izquierda. Buenas noches, susurró una dulce voz. Hola, dijo Mao Mao. Reconoció a la otra mujer, incluso con la mitad de la cara cubierta, era Sisui. Con la poca luz, no se había fijado en ella hasta ahora. Sisui le ofreció algo a Mao Mao con sueño. Ella creyó percibir un olor a mar y luego se dio cuenta de que eran calamares secos. ¿Quieres un poco?, preguntó Sisui. Sí. Mao Mao dio un gran bocado, masticando lentamente para no hacer ruido. La segunda mujer contó una historia de miedo totalmente anodina, pero al menos era una historia de miedo, a diferencia del intento de la primera mujer, y consiguió asustar a algunos de los asistentes. De hecho, la tela se le escapó de la cara a Xinhua, y de vez en cuando se la podía ver asomando entre sus dedos. Eso era cosa suya, pero también se aferraba de vez en cuando a Mao Mao. Era terriblemente fuerte para su tamaño relativamente pequeño, y un par de veces casi estrangula a Mao Mao. Así que es una gata asustadiza, pero sigue disfrutando con esto, pensó Mao Mao. No era tan raro. Probablemente había invitado a Mao Mao porque tenía miedo de venir sola. Mientras tanto, la emperatriz viuda en persona quiere pedirte prestada para algo. Ongniang miraba directamente a Mao Mao, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Quieren que les ayudes con algún tipo de problema otra vez? Mao Mao no dijo nada por un momento, sin saber si podía o debía hacerlo, pero su silencio pareció ser respuesta suficiente para Ongniang. No importa. Supongo que no podrías decírmelo, de todos modos. Sin embargo. Aquí Ongniang se acercó a Mao Mao,
que involuntariamente retrocedió hasta quedar inmovilizada contra la pared. Por favor, no hagas nada que traicione a Lady Yokushou. No se me ocurriría enemistarme con usted, Lady Ongniang. Ya está bien, dijo ella, retrocediendo de nuevo, con una sonrisa inusualmente amable en su rostro. Deseo tanto quedar en buenos términos contigo, Mao Mao. Sí, por supuesto. Ongniang estaba en condiciones de atender a la consorte Yokushou, pensó Mao Mao. Las otras 3 chicas podrían ser un poco huidizas, pero mientras la jefa de las damas de compañía estuviera aquí, todo iría bien. Ella acababa de comprobarlo de primera mano. Si quieres venir conmigo, por favor. La mujer que apareció para llamar a Mao Mao era la misma dama de compañía de mediana edad que había estado con la emperatriz viuda en su visita al pabellón de Jade. Mao Mao la siguió a través de un pasillo cubierto, hasta que aparecieron 6 pabellones. De ellos partían distintas salas, cuya posición de ventanas y pilares demostraba que estaban cuidadosamente delimitadas. Esto era lo que servía de palacio interno antes de que se construyera lo que hoy llamamos palacio interno, dijo la mujer de mediana edad, como si supiera lo que Mao Mao debía estar preguntándose. Entiendo, señora. Así que los 6 pabellones debían de ser las habitaciones de las consortes, mientras que las salas eran donde habían vivido las demás damas del palacio. Después caminaron en silencio, pasando entre los pabellones hacia un ala en el centro. La zona parecía desocupada, pero el lugar parecía limpio. Mao Mao pasó distraídamente un dedo por uno de los alféizares y no encontró ni una mota de polvo. El edificio daba al patio central. La grava del jardín seco mostraba signos de haber sido rastrillada recientemente. Mao Mao creyó ver que la dama de compañía le dirigía una mirada venenosa. Aquí es. Llegaron a una habitación ligeramente más grande que las demás en el centro de la estructura. La dama de compañía abrió lentamente la puerta. En el momento en que lo hizo, un olor característico llegó a la nariz de Mao Mao. Frunció el ceño instintivamente, pero luego se asomó a la cámara. Había un aire extraño en el ordenado espacio. La funda de la cama seguía echada hacia atrás, casi deslizándose. Había una colección de pinceles sobre la mesa, aunque algunos se habían caído al suelo. Y en el suelo había una extraña mancha. A continuación, Mao Mao miró la pared. Estaba ligeramente distendida, al parecer había sido remendada con papel pintado. La dama de compañía ni siquiera cruzó la puerta. Incluso dar un solo paso dentro de la habitación probablemente habría hecho saltar el polvo por todas partes. El exterior estaba tan limpio, pero el interior estaba así. Tal vez nadie había entrado para no perturbar los rastros de quienquiera que hubiera estado aquí. ¿Qué es esto?, preguntó Mao Mao. En la época del emperador, una mujer que pasó de ser una simple dama de palacio a una consorte inferior vivió aquí, respondió la otra mujer, con una mirada fría y un tono plano. Era la cámara de la mujer conocida como la reina regente, la habitación donde su antigua majestad fue sirvienta, y donde murió. De repente, Mao Mao comprendió el desagrado de la mujer por el lugar. Después, la dama de compañía la llevó a una habitación diferente pero igualmente vacía, a través de cuya ventana podían observar a la emperatriz viuda en su fiesta del té con las demás damas. Si ocurría algo, podían ir corriendo a verla. La mujer comenzó a explicarle a Mao Mao que, en el ocaso de la vida del antiguo emperador, él y la reina regente habían pasado mucho tiempo encerrados en esa habitación. Tal vez fuera la debilidad de carácter del emperador, especuló la mujer, lo que hizo que se aferrara a esa habitación como a sus recuerdos. Tras la muerte de la reina regente, el antiguo emperador no tardó en abandonar el fantasma, casi como si la siguiera. Y todo en esa habitación. La reina regente había tenido un aspecto vivaz hasta el final, pero bien podría decirse que murió vieja y llena de años. El antiguo emperador no había llegado a la misma edad, pero era longevo en comparación con mucha gente. Entre sus súbditos, sobre todo los campesinos, cualquiera que alcanzara la edad de 60 años sería considerado un venerable anciano. ¿Qué hay de todo esto?, se preguntaba Mao Mao, que pueda considerarse una maldición. Le dije que no había ninguna maldición, dijo seriamente la dama de compañía de mediana edad. Sin embargo,
La emperatriz viuda se limitó a sacudir la cabeza y repetir que debía estar maldita. Todas las noches deseaba desaparecer. ¿Tiene alguna prueba específica de que está maldita?, preguntó Mao Mao. La expresión de la otra mujer se ensombreció por un momento. Al parecer, había algo que se ajustaba a la realidad. Después de que su alma partiera, su antigua majestad permaneció en su mausoleo durante todo un año. No era inaudito que se cometiera un error sobre una muerte y que alguien volviera a la vida. Mao Mao pensó en la mujer que los había eludido a todos con la espina. Esa podría ser una de las razones de la larga espera, pero, fundamentalmente, no había habido tiempo para completar el lugar de enterramiento del antiguo emperador en vida. Dejar su cuerpo durante un año les daría mucho tiempo para terminarlo. Ese año siguiente, Su Majestad actual y Lady Ansi fueron a recuperar el cuerpo para enterrarlo, pero descubrieron que el cadáver no había sido tocado por ningún insecto, no se había desecado y, de hecho, tenía un aspecto casi idéntico al del día de la muerte del emperador. Mao Mao arqueó una ceja. Así que no se había descompuesto. Así es. El mausoleo se mantiene fresco en verano, pero incluso teniendo en cuenta eso. Una cosa habría sido que pusieran al monarca muerto en hielo, pero a temperatura ambiente, los insectos se reunirían inevitablemente, y la carne se pudriría y se secaría. Sin embargo, nada de esto había ocurrido con el cuerpo del antiguo emperador. Su Majestad parecía bastante perplejo. Incluso se preguntó si tal vez el cuerpo había sido sustituido por un muñeco muy bien hecho, pero en realidad se trataba sin duda de su antigua majestad. Cuando fueron a recuperar a la antigua emperatriz viuda, la encontraron en un estado indescriptible, pero eso es normal. Entiendo. Lo único que había sucedido realmente era que el cuerpo no se había descompuesto, pero eso podía parecer ciertamente muy extraño. Todas las personas regresan a la tierra, ya sean plebeyos o nobles. Mao Mao creía firmemente que haber nacido en un estatus social diferente no significaba estar hecho de otra pasta. Está previsto que ese edificio sea demolido pronto, dijo la mujer de mediana edad. Nos gustaría que investigaras el asunto antes de que eso ocurra. Hacía algo así como 6 años que el antiguo emperador había fallecido. Su cadáver estaba en una tumba muy lejana, y se podía decir que aquel edificio era el último lugar que quedaba con algún vínculo significativo con él. Si el asunto no se resolvía antes de que fuera destruido, la emperatriz viuda tendría que preguntarse el resto de su vida. A decir verdad, Mao Mao ya tenía una idea de lo que podría estar pasando. Señora, ¿podría entrar en esa habitación? Bueno, no parecía ser una decisión que la mujer estuviera autorizada a tomar por sí misma, pero dijo, entiendo. Preguntaré al respecto. Mientras hablaba, no apartó los ojos de la fiesta del té. Esa noche, Mao Mao no regresó al pabellón de Jade, sino que por primera vez en bastante tiempo se quedó en la residencia de Jinzi. Eso la pondría en la mejor posición para volver a esa polvorienta habitación al día siguiente. Necesitarían el permiso del emperador, pero si la emperatriz viuda se lo pedía, había muchas posibilidades de que accediera. Jinzi facilitó la discusión, y pronto las cosas marcharon bien. Se preguntó si Suiren había participado en las conversaciones. Para ser sincera, Mao Mao tenía miedo de cómo la recibiría la jefa de las damas de compañía cuando volviera. Creo que hasta ahora se lo ha tomado con calma. Como dama de compañía de Iyokujou, el deber principal de Unnian era proteger a la consorte. No era como Mao Mao, que en cierto modo servía tanto a Iyokujou como a Jinzi. Y, sin duda, no le entusiasmaba que Mao Mao se fuera siempre al pabellón de cristal también. Incluso Mao Mao no siempre estaba segura de cuál era su posición. Al menos, no pretendía hacer daño a la consorte Iyokujou. Pero eso no significaba que estuviese dispuesta a ayudar a derribar a otra consorte. Alguien más estaba en la habitación que solía ocupar Mao Mao, así que por hoy se encontraba en los aposentos de Suiren. La anciana le daba un poco de miedo, pero se repetía a sí misma que no pretendía hacer daño. Toma, aquí tienes una muda de ropa. Suiren le entregó una bata sin blanquear, y ella se puso obedientemente. Los aposentos de Suiren consistían en 2 habitaciones adyacentes en un rincón de la residencia de Jinzi. Se había traído un catre,
y había bonitos muebles por todas partes. En general, era un paso adelante respecto a las habitaciones de las damas de compañía del pabellón de Jade. Hubiera sido perfectamente feliz durmiendo en un sofá o algo así. Pero entonces habría pasado toda la noche preocupada por ti. Mao Mao no tenía nada que decir a eso. Suiren estaba leyendo un libro junto a una vela brillantemente encendida. ¡Qué indulgencia! Leer a la luz parpadeante les haría mal a los ojos, pero era tan evidente que se divertía mientras pasaba las páginas que Mao Mao pensó que, de hecho, podría ser cruel detenerla. Puedes leer algo si quieres, Mao Mao. Elige algo de la habitación de al lado. Gracias, señora. Los libros eran preciosos, así que debía aprovechar la oportunidad de leer cuando la tuviera. Entró en la siguiente habitación, esperando que hubiera algo que le interesara. Si la habitación con sus camas tenía una belleza unificada, esta estaba repleta de todo tipo de cosas, aunque estaban diligentemente ordenadas y almacenadas. La estantería estaba en una esquina. Mao Mao empezó a hojear las cosas, con cuidado de mantener la luz a una distancia segura para que las páginas no se incendiaran. Luego cerró el libro con un golpe. Digamos que, independientemente de cómo lo cortara, parecía que ella y Suiren tenían gustos diferentes. Mira estas cosas, pensó Mao Mao. Debe ser muy joven de corazón. Estaba a punto de volver a la otra habitación cuando una pequeña caja le llamó la atención. Parecía bastante vieja, pero tenía un fino hilo de oro bordado alrededor del borde, y había sido cuidadosamente embadurnada con jugo de caqui. ¿Te interesa? Mao Mao se volvió al oír la voz de Suiren. Está bien, señora. No pensaba robarlo ni nada parecido. Lo sé, dijo ella, riendo mientras se acercaba y recogía la pequeña y vieja caja. La llevó a la habitación contigua, la puso sobre la mesa y abrió la tapa. Dentro había una colección de juguetes para niños. Estos eran los favoritos del maestro Hinsi. Tenía muchísimos juguetes, pero solo jugaba con los que le gustaban de verdad. Cogió con nostalgia una muñeca de madera tallada. Estaba cuidadosamente esculpida, con partes desgastadas por el uso. Cuánto se debió jugar con él para que quedara así cuando las manos que lo sostenían nunca habían conocido la suciedad. La sonrisa de Suiren, por muy cariñosa que fuera, era también triste. ¿Qué piensas del maestro Hinsi, Mao Mao?, preguntó. Eso hizo que Mao Mao retrocediera, pero solo por un segundo. La respuesta le llegó rápidamente. Creo que es un excelente patrón. En el sentido de que me da medicinas raras. No hay nada más allá de esa sensación. Mao Mao negó torpemente con la cabeza. Suiren volvió a poner la muñeca en la caja, aparentemente aceptando esto. ¿Sabes, este juguete? Una vez, el maestro Hinsi llegó a jugar con esto y solo con esto. Así que se lo escondimos discretamente, pero eso solo le hizo llorar. Estaba inconsolable. Gaosun se desvivía por encontrar algo que lo sustituyera. ¿Por qué te sentiste obligado a quitárselo?, preguntó Mao Mao. Los ojos de Suiren se desviaron hacia el suelo y volvió a sonreír, esta vez con auténtica tristeza. Porque cuando se fija en algo, se convierte en lo único que ve. Pero él no nació en una posición en la que se pudiera permitir eso. Tuvimos que empujarle a crecer, aunque fuera doloroso. Eso era lo que quería la honorable madre del maestro Hinsi. Mao Mao no dijo nada inmediatamente, pero sintió que se había resuelto uno de los misterios que la habían atormentado. El lado extrañamente infantil que Hinsi le mostraba cada vez más era parte de lo que realmente era. Mao Mao había oído que criarse en un entorno represivo podía afectar al espíritu de una persona. Quizá por eso el corazón de Hinsi seguía siendo, en cierto modo, el de un niño pequeño. Lo más extraño era que, a pesar de todo, todos los que le rodeaban le trataban siempre y únicamente como el magnífico eunuco. Mao Mao miró los objetos de la caja. Entre ellos había un papel doblado, lo cogió y lo abrió. Parecía el dibujo de una persona, pero Suiren se lo arrancó de las manos. Ah, eso, dijo Suiren. Así que ahí es donde fue. Me dijeron en términos muy claros que me deshiciera de él. Casi parecía que estaba hablando consigo misma,
y en su rostro se reflejaban emociones contradictorias. Finalmente, guardó el papel en otro lugar. Me pregunto qué habrá sido todo eso, pensó Mao Mao. Se recompuso y volvió a mirar la caja de juguetes. Uno de los objetos del interior era muy primitivo para ser un juguete. Parecía una piedra, pero la superficie estaba pulida, brillaba con un lustre dorado. ¿Puedo tocar esto?, preguntó Mao Mao. Adelante. Por cierto, no tendrás por casualidad papel o pañuelo, ¿verdad? ¿Servirá esto? Mao Mao cogió el cuadrado de papel que le ofrecía Suiren, acunando la roca con él y cerrando un ojo para ver bien. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. Nunca tuvo la costumbre de coleccionar guijarros. Suiren volvió a sonreír, pero la expresión de Mao Mao se endureció. ¿Se la quitaste inmediatamente? Sí. Una piedra de quién sabe dónde, pues no puede estar muy limpia. Tienes razón. Y has hecho lo correcto. Mao Mao devolvió la piedra a la caja, aún envuelta en el papel. Respiró profundamente y luego dijo, es tóxica. Cielos, dijo Suiren, sonando inusualmente fuera de sí. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de par en par. Yo también tengo mucha curiosidad por saber qué está pasando. ¿Cómo consiguió esa cosa? Sin embargo, mientras hablaba, en la mente de Mao Mao se estaba formando una hipótesis. Pero quería más pruebas antes de decir algo en voz alta. Cuando era muy joven, ¿el maestro Jinzi entró alguna vez en el patio interior?, preguntó. Sí, de vez en cuando. La respuesta le sonó ambigua a Mao Mao, pero asintió. ¿Qué pasa, Mao Mao? ¿Qué pasa?, preguntó Suiren. Me temo que no puedo decir nada todavía. Llegaremos al fondo de las cosas mañana. Espera hasta entonces. Suiren parecía a punto de discutir, pero luego lo aceptó en silencio. Sin decir nada más, se metió en la cama y apagó la vela. Mao Mao se metió igualmente en su catre y apagó la luz. Se decidió que al día siguiente se permitiría a Mao Mao entrar en la sala en compañía de Jinzi y la emperatriz viuda. Francamente, no estaba dispuesta a hacer un gran alboroto, incómoda por la posibilidad de que sus especulaciones fueran erróneas, pero difícilmente podía negarse. Cuando llegó el momento, Mao Mao inclinó la cabeza respetuosamente y entró en la polvorienta habitación. El polvo blanco se levantaba a cada paso, y un olor característico le llegaba a la nariz. En parte era moho, pero también había algo más. Los cepillos del suelo tenían un aspecto extraño, las puntas estaban todas planas y endurecidas. Apunta a una cosa obvia, pensó Mao Mao, y entonces dijo, su antigua majestad tenía interés en la pintura. Los demás se miraron entre sí, aparentemente desconcertados. La emperatriz viuda, sin embargo, entrecerró los ojos y dijo, me pintó. Solo una vez. Se llevó una mano al pecho, como si rebuscara en viejos recuerdos. Afirmó que era un secreto que debía guardarse solo en esta habitación. Que si los demás lo sabían, se lo quitarían todo. Todos los demás se quedaron boquiabiertos. Jinzi, en particular, parecía creer que mantenía su expresión habitual, pero las yemas de sus dedos temblaban, un tic suyo que Mao Mao había captado recientemente. Mao Mao no sabía nada, en realidad, del hombre que había sido ridiculizado como un idiota, desechado como la marioneta de la emperatriz regente. Ni tampoco deseaba especialmente saberlo. Pero para descubrir la verdad de la maldición, como le había pedido la emperatriz viuda, iba a tener que averiguarlo. ¿Así que fue aquí donde hizo su pintura?, preguntó Mao Mao. Nadie respondió. Parecía que era la primera vez que la mayoría se enteraba de la afición secreta del antiguo emperador. No puedo asegurarlo, pero sí puedo decir que después de que empezó a venir a esta habitación, siempre le atendía el mismo hombre. La respuesta vino de la dama de compañía que servía a la emperatriz viuda. ¿Sería posible convocarlo, ahora mismo?, preguntó Mao Mao. Creo que todavía trabaja aquí, dijo la mujer. Gao Sun le pidió los detalles y envió a un subordinado a buscar al hombre. Mientras tanto, Mao Mao preguntó, ¿puedo tocar estos pinceles? Adelante, respondió la emperatriz viuda,
y Mao Mao cogió uno de los pinceles y tocó la punta. Las cerdas eran más duras de lo que esperaba. Las olió y descubrió el mismo olor característico. Observó unos pequeños fragmentos semitranslúcidos en el suelo, como si fueran caramelos duros. Los miró fijamente. Luego, un rastro de decoloraciones en el suelo. Parecía que alguien había intentado desesperadamente limpiarlos. También los estudió y empezó a pensar que había más de ellos cerca de la pared. Se quedó mirando la pared y luego alargó la mano y la tocó. Se sorprendió al descubrir que la pared era más elástica de lo que esperaba. ¿Podría haber algún tipo de papel grueso pegado sobre ella? La habían cubierto generosamente con pintura, tal vez con la esperanza de reforzar la superficie. La razón por la que resultaba tan lisa era que el papel pintado, que a menudo se utilizaba para ayudar a mantener una temperatura constante en una habitación, pero que también tenía una importante función decorativa, no tenía dibujos, y había empezado a rizarse con el tiempo. Mao Mao se quedó mirando la pared. Al papel pintado. Podría ser. Empezaba a creer que sabía cuál era la verdadera maldición del antiguo emperador. De hecho, se sentía bastante segura, pero también sentía que eso la llevaba a otro hecho que habría ignorado felizmente. «Lo he traído, señores y señoras», dijo el subordinado de Gao Sun, mientras introducía en la sala a un hombre encorvado y anciano, tan viejo que parecía tener ya un pie en la tumba. De alguna manera, parecía extraño que muchos años atrás, un hombre como este hubiera sido encomendado para servir en la habitación de uno de los habitantes más nobles de este palacio. «Usted es», la emperatriz viuda miró al anciano, que entrecerró los ojos y se inclinó lentamente. «Hay algo que nos gustaría preguntarle», comenzó Mao Mao, pero la emperatriz viuda sacudió la cabeza con suavidad. «Este hombre fue una vez esclavo del Estado», dijo, y Mao Mao comprendió enseguida. Los esclavos del Estado eran, como la expresión implicaba, sirvientes propiedad del gobierno, bajo un sistema que había existido en este país hasta hace pocos años. Con suficiente trabajo, los esclavos del Estado podían ganarse la libertad, por lo que, en cierto modo, se acercaba más al sistema de servidumbre contractual bajo el que trabajaban las cortesanas que a la concepción popular de la esclavitud como tal. Pero aún así, muchos de los que estaban bajo el sistema habían sufrido un trato terrible. «No puede hablar», dijo su señoría. A veces, los que no podían hablar eran elegidos como sirvientes, especialmente por los nobles que vivían su vida bajo la atenta mirada de quienes los rodeaban. «Hay algo que nos gustaría preguntarle», repitió Mao Mao. El anciano estaba encorvado, pero miraba directamente a los ojos de Mao Mao. «¿Cuándo limpiaste esta habitación? Había pinturas alrededor». El hombre no reaccionó a la pregunta, solo siguió mirando a Mao Mao. «Creemos que algo pasó aquí». Todavía no hay reacción. Tal vez estaba indicando que no le interesaban los parloteos de una niña. «No», pensó Mao Mao, «no es eso». Ella pensó que él estaba ocultando algo. Pudo ver el débil temblor de sus arrugados dedos, un escalofrío muy parecido al de Jinzi antes. No le pasó desapercibido cuando sus ojos se dirigieron brevemente hacia la pared. «¿Hay algo en la pared?», se preguntó. Mao Mao se acercó de nuevo a la pared. Palpó su superficie y al hacerlo, se dio cuenta de algo. «¿Puedo despegar este papel pintado?», preguntó. Fue el anciano quien reaccionó, dio un paso adelante, claramente a su pesar. «Puedo». «Si cree que le ayudará a entender, entonces adelante», dijo la emperatriz viuda. Sabía que, de todos modos, el lugar iba a ser demolido pronto. El hombre volvió los ojos huecos hacia Mao Mao, como si le rogara que se detuviera. «Me temo que no puedo». Preparó agua y un cepillo y empezó a humedecer el papel pintado. Agarró una esquina en la que ya se estaba despegando y empezó a retirarlo lentamente. A medida que avanzaba, el asombro crecía en los rostros que la rodeaban. Eso explicaría la elasticidad, pensó Mao Mao. Había otro trozo de papel pintado debajo del que había retirado. «¿Qué es esto?», dijo Jinzi, estudiándolo de cerca. La hoja recién expuesta estaba en pésimo estado por haber sido empapelada, pero aún así, estaba claro que no había sido diseñada para adornar una pared. Era un cuadro,
perceptible incluso a pesar de sus colores desvaídos. En el centro estaba lo que parecía ser una mujer adulta, rodeada de damas más jóvenes. Incluso en su lamentable estado, había algo en el cuadro que tocaba la fibra sensible. No eran los materiales que había utilizado el artista, ni siquiera la técnica que había empleado, parecía contener un mensaje. Me resulta extrañamente familiar. Eso era, el cuadro que había vislumbrado la noche anterior. Suiren se lo había arrebatado antes de que pudiera verlo bien, pero la forma en que estaba dibujada la figura era muy similar. A Mao Mao le daba igual qué clase de persona había sido el antiguo emperador. Solo pensaba en que, por el simple hecho de estar en el cenit de la jerarquía de su país, había muerto sin poder ejercer su verdadera vocación. Los cuadros lo hacían imposible de negar. Cuando Mao Mao terminó de despegar el papel pintado, inspeccionó la superficie del cuadro. Lo sabía. Pudo ver manchas de pintura dorada. Era un color brillante, también muy parecido a algo que había visto la noche anterior, la piedra de la caja de juguetes de Hinsi. Esta pintura de aquí, sospecho que se hizo pulverizando una piedra que tiene las cualidades tóxicas del arsénico. Había un tipo de piedra conocida como orpimento, que podía ser triturada para producir un llamativo pigmento amarillo conocido como oro de orpimento. Las pinturas se hacían mezclando la fuente de pigmento con líquido, y al principio Mao Mao había pensado que tal vez su antigua majestad había estado expuesta, sin saberlo, a alguna sustancia tóxica utilizada en el papel pintado. Pero cuando se enteró de que un joven Hinsi había encontrado una piedra de orpimento en el palacio, y luego cuando había visto la extraña forma de los pinceles en esta habitación, había empezado a considerar una posibilidad diferente. En cualquier caso, el antiguo emperador no había ingerido repentinamente una gran dosis de la toxina, sino que su cuerpo la había absorbido gradualmente a lo largo del tiempo. El arsénico tiene un efecto conservador. Evita la putrefacción. En el momento de la muerte del soberano, su cuerpo probablemente estaba lleno de esta sustancia. Los médicos habrían sido conscientes de la posibilidad, pero no habrían sabido exactamente de dónde había venido. No tenían autoridad para decirle al emperador lo que podía o no podía hacer, solo podían confirmar que no se había mezclado con su comida. Pintar cuadros sería visto como un pasatiempo vil para alguien que estaba en la cima de la jerarquía de su nación, al menos por muchos. Así que este hombre, que ya era tratado como un idiota de todos modos, había optado por ocultar su afición, incluso contratando a un esclavo mudo para que vigilara la habitación donde se dedicaba a ello. Mao Mao dejó que su mano rozara la pared. Seguía habiendo cierta cualidad elástica a pesar de que habían quitado una capa de papel pintado. Probablemente, cada vez que el emperador había terminado un cuadro, lo había pegado aquí bajo una capa del material. Debe haber bastantes más obras aquí. Sin embargo, Mao Mao aún tenía una duda sobre los materiales de pintura del emperador. La superficie del papel pintado estaba recubierta de pegamento o algo parecido para que el pigmento se adhiriera fácilmente a él. Eso explicaba los fragmentos claros que había encontrado antes. Probablemente, los había disuelto para hacer sus pinturas. En cuanto a los pinceles, siempre que uno tuviera acceso a pelo de animal, podría fabricar sus propios pinceles, pero, ¿qué hay de las resmas de papel y los montones de piedras, los ingredientes de los pigmentos, que serían necesarios? No se podían encontrar en cualquier sitio. Mao Mao se quedó mirando el tono dorado del oropimento y pensó. Le pareció que todos los presentes sabrían quién era el sujeto de la pintura, esa mujer adulta que había satisfecho al antiguo emperador. Apenas había mirado a una mujer adulta, pero al mismo tiempo, detrás de ella se alzaba una sombra imponente de la que no se podía apartar la mirada. La emperatriz regente debía saberlo, pensó Mao Mao. Debió darse cuenta de que su propio hijo no era apto para el trono. Por eso había consolidado el poder en sus manos y se esforzaba por protegerlo. Para mantener a salvo a su hijo, que había llegado al liderazgo a trompicones. Fue así como se había dado a conocer prácticamente como una emperatriz por derecho propio. Qué irónico sería, entonces, que su último regalo a su hijo hubiera sido este lugar y esos materiales de pintura. Mao Mao no dijo nada de esto, sino que salió en silencio de la habitación, mirando al antiguo esclavo para intentar confirmar lo que estaba pensando. Él, sin embargo,
Tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada como si estuviera rezando. Tal vez había sido él quien recibió las provisiones de la emperatriz regente y se las llevó a su majestad. Ninguno de los dos sabía que los regalos eran venenosos. La emperatriz viuda, en cambio, miraba al cielo, como si formulara una pregunta a alguien en algún lugar más allá de la bóveda de zafiro que se arqueaba sobre ellos. Tal vez tuviera una vena sentimental que le inspirara el gesto. Mao Mao negó con la cabeza. Se inclinó en señal de deferencia. Ya le he dicho todo lo que puedo. Ansi extendió lentamente la mano hacia la pared, todavía cubierta desordenadamente de trozos de papel, con una sonrisa de autocrítica en su rostro. Esta mujer de palacio, Mao Mao, le había dado amplias explicaciones y más. De hecho, tal vez la había llevado a cosas que hubiera sido mejor no conocer. Ansi sabía perfectamente quién era la mujer que aparecía en el centro del cuadro de la pared. Aunque su imagen estaba difuminada, su presencia no había disminuido. ¿Quién era? Tal vez fuera una de las jóvenes que rodeaban a la figura central, pero también es posible que ni siquiera estuviera entre ellas. Tal vez ella no había sido más que algo transitorio para él, alguien que simplemente pasaba por allí. La idea hizo que la ira surgiera en su interior. Se tocó el vientre, la cicatriz que sabía que estaba allí. Era esa cicatriz la que la había convertido en lo que era ahora, la madre del país. La gente miraba a Ansi como un objeto de compasión, u ocasionalmente de diversión. Algunos expresaban su simpatía por ella, la pobre chica que su antigua majestad había dejado embarazada por casualidad. Era cierto, había dejado embarazada a una joven. Pero Ansi conocía de antemano las inclinaciones sexuales del gobernante. Su padre había sido un funcionario civil, y Ansi su hija ilegítima. Sucedió que había tenido su primera menstruación antes que otras chicas de su edad, y que siempre había parecido más joven de lo que era. Su padre simplemente había visto una herramienta conveniente, y la había utilizado. Cerró los ojos y recordó el día. Uno de sus parientes había sido eunuco en el palacio, interno muy versado en el comportamiento del emperador. Una vez cada varios días visitaba el palacio interno y hacía la ronda de las consortes superiores. A veces también visitaba las consortes medias, pero nunca se quedaba a dormir. Podía dar un paseo por los jardines, pero más pronto que tarde se marchaba. Ansi entró al servicio como dama de compañía de una de las consortes medias, una hermanastra mayor que ella. La mujer mayor no sabía nada de los planes del padre de Ansi, y se pasaba todo el tiempo suspirando, esperando que su majestad acudiera a ella. Y efectivamente lo hizo, dando a Ansi su oportunidad bastante antes de lo que ella esperaba. Guiado por un eunuco, el soberano vino a ver a su nueva consorte media. Incluso a su corta edad, Ansi pudo ver que no estaba muy interesado en la visita, aunque su hermanastra, cuyo único pensamiento era atraer la atención del emperador, parecía ajena al hecho. No recordaba cómo había empezado exactamente. Solo que, de repente, el emperador empujó a su hermana a un lado, haciéndola caer al suelo. Él mismo se apoyó en la pared, con el rostro abatido. Lo correcto para una dama de compañía en una situación así habría sido ir a consolar a su señora, o bien disculparse ante el gobernante por la impertinencia que le había provocado. Pero Ansi no hizo ninguna de las dos cosas. En su lugar, dijo, «Se encuentra bien, señor». Esto podría haberse considerado impropio en sí mismo. De hecho, los eunucos que rodeaban a su majestad le dijeron enérgicamente que no lo tocara y la apartaron. Pensó que podría ser castigada junto con su hermanastra, pero las cosas resultaron muy diferentes. Lo único que su hermanastra había intentado hacer era tocar al emperador, y solo con suavidad. Había soñado con el palacio interno, y ahora estaba allí, y su soberano era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Criada para ser una mariposa, para ser una flor, la hermanastra de Ansi simplemente se había dejado llevar. Sin embargo, Ansi había vislumbrado la expresión del emperador mientras miraba al suelo. Sus cejas, como las de un sauce, estaban juntas, y de sus ojos brotaban lágrimas. Debía de ser su brazo izquierdo el que su hermanastra había tocado, porque se lo frotaba enérgicamente como si quisiera deshacerse de la sensación. Esta no era la imagen de un hombre que estaba en la cima de su nación.
Era la de un debilucho aterrorizado por una consorte mediana que apenas podía levantarse del suelo. ¿Y quién iba a acercarse a ese hombre timorato sino una niña despreocupada de 10 años? Pasó el tiempo, y cuando Ansi dejó de parecer una niña, el emperador dejó de hacer esfuerzos por visitarla. Quizá también ella se había convertido en el objeto de su temor. La hermanastra de Ansi había enloquecido por los celos. Al final la habían casado para sacarla del palacio interno, y lo que fue de ella después, Ansi nunca lo supo. Se enteró de que, años más tarde, su hermanastra había muerto por enfermedad, pero para entonces Ansi ya era emperatriz viuda y estaba de luto por su marido, así que no pudo asistir al funeral. No fue la última niña que llegó al palacio interno con la tarea de atraer el interés de su majestad, muchas vinieron después de ella. El palacio interno creció rápidamente y se añadieron 3 nuevas zonas. El segmento construido cuando su marido había accedido al trono era ahora el barrio sur. Ansi vio su vida amenazada muchas veces. Tuvo la suerte de que su hijo había sido un varón y que su abuela, la emperatriz regente, lo había reconocido. En una ocasión, el emperador se negó a reconocer a una hija nacida de una de sus damas, lo que provocó el destierro tanto de la niña como del funcionario médico que se creía su padre. Hasta entonces, los funcionarios médicos habían sido los únicos hombres exentos de la castración mientras servían en el palacio interno, pero después de aquel suceso se declaró que incluso los médicos tendrían que ser eunucos. A Ansi le dolió saber que por eso el médico que la había operado del vientre había tenido que ser castrado. Cuando el emperador había estado pintando aquí, supuso que solo había pensado en su madre, la emperatriz regente, o en chicas que no le desafiarían. Ella no tenía cabida en tales imaginaciones. El soberano se había aterrorizado de ella tanto como de su hermanastra que había intentado tocarle. Tal vez incluso más. Cuando nació su segundo hijo, hubo quien pensó que debía ser ilegítimo, pero Ansi solo se rió. Eso nunca podría ser. Nunca había visto a su majestad tan asustado. No era más que la marioneta de la emperatriz regente, un hombre patético que se sentía abrumado por las mujeres adultas, capaz de relacionarse solo con las niñas. Ser olvidado por alguien así, era insoportable. Los sentimientos habían estallado cuando había visto al emperador pasar de largo por completo para ir a estar con su nueva compañera de juego favorita. Ansi se había enfrentado a él con la cicatriz de su vientre, lo había atormentado mientras le pedía perdón. Sin embargo, para ella no era nada comparado con lo que le había infligido a todas esas niñas. En la cama seguía susurrándole maldiciones rencorosas, como si quisiera herirlo más que a todos esos niños juntos. Para que se acordara de ella, más que de cualquiera de las niñas a las que había hecho daño y seguía haciéndolo, más que de su augusta madre la emperatriz regente. ¿Qué clase de cuadro había sido ese? Solo una vez, el emperador había pintado a Ansi. Parecía tan tranquilo mientras trabajaba con su pincel. La pintura. Su pequeño secreto. Ella había apreciado el cuadro, pero luego le había dicho a su dama de compañía que lo tirara. Ansi ya no necesitaba al antiguo emperador. Al igual que él ya no la necesitaba a ella. Cuando se dio cuenta de que su hijo podía estar en peligro, actuó con rapidez y decisión. Que la gente dijera que era ilegítimo, o un mutante, ella lo amaba igual. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta de algo que no había entendido claramente antes. Ansi retrocedió un paso desde el cuadro de la pared. Fuera de la habitación estaba la dama de compañía que siempre la acompañaba, desviando la mirada hacia un lado y moviéndose de vez en cuando. Allí, en la pared, había un rostro tan bello que solo podía calificarse de sobrehumano. Se parecía a alguien que Ansi había conocido una vez, alguien que la había asombrado incluso a ella con su belleza. Pero esa persona había desaparecido, y el cuadro era de hacía décadas. Quedarían pocos que pudieran identificar la imagen. Recuerdo que vino a visitarnos una vez, ¿no es así? Sí. ¿Hace cuántos años fue? Con ella estaba un hombre llamado Hinsi. Se refería a algo que había ocurrido hace más de 10 años. Debió ser alrededor de la época en que el antiguo emperador había comenzado a encerrarse en este edificio. Para entonces ya estaba perdiendo el control de la realidad. Ansi no quería seguir preguntando por qué. La emperatriz regente había acudido rápidamente,
recordó, consolando a su querido hijo y llevándoselo. Fue entonces cuando recogí esto, dijo Hinsi, mostrándole una piedra dorada que sostenía en un pañuelo. Me han dado a entender que se llama orpimento. A ella le impresionó su desprendimiento. Así que el veneno había estado haciendo estragos en su antigua majestad incluso entonces. Suiren finalmente me lo devolvió esta misma mañana. Precisamente como Ansi le había instruido una vez, todos esos años atrás, si juega demasiado con una cosa, quítasela. Así que eso era lo que habían hecho, sin entender lo cruel que era en realidad. Cada vez que el chico la había mirado, buscando juzgar su estado de ánimo, ella había evitado por reflejo su mirada. Era algo terrible lo que había hecho. Tal vez eso era lo que le había hecho crecer tan rápido, mientras el corazón de un niño aún latía en su interior. Creo recordar haber visto una vez uno de sus dibujos. Representaba a una mujer joven con colores delicados. Tal vez este color despertó un recuerdo en mí debido a ese dibujo. Así que Suiren había guardado tranquilamente el cuadro que Ansi le había dicho que tirara. Siempre te gustó vestir de amarillo, continuó Hinsi. Era solo una casualidad. Su familia había producido una gran cantidad de cúrcuma, por lo tanto, la ropa que había llevado incluía naturalmente mucho amarillo. Simplemente, nunca había dejado de llevarlo. Finalmente, preguntó, ¿es la mujer de ese cuadro realmente la emperatriz regente? Ciertamente no lo sé. ¿Qué crees que intentaba comunicar en ese momento? Ciertamente no lo sé. Tampoco había forma de averiguarlo ahora. Fue su elección no hacer siquiera la pregunta. Veo que has encontrado una dama de palacio bastante interesante, dijo Ansi en un intento de cambiar de tema. Alguien que es bastante útil. Era cierto, ella podía oírlo en su voz, pero también podía decir que no lo era todo. Ella había luchado y sobrevivido en este campo de batalla mucho más tiempo que él. ¿Cuántos años creía el que ella había estado observándolo? Entiendo. Ella entrecerró los ojos, sintiendo que debía comunicar esto al menos, pero si no tienes cuidado de ocultar tus favoritos, alguien podría ocultarlos de ti. Y con eso, Ansi volvió a su propia habitación.